Figura 3. El tipo de cáncer se define por la localización del tumor primario. En el ejemplo, un tumor que se origina en el colon y metastatiza el hígado, sigue siendo un cáncer de colon, no un cáncer hepático. Ocasionalmente sucede que el cáncer se diagnostica a través de sus metástasis, y no es posible sin embargo detectar el tumor primario. Es lo que se conoce como cáncer de origen desconocido, aunque esto es más infrecuente. Cada tipo de tumor se extiende de forma diferente, dependiendo de su localización y características biológicas. A veces el patrón de diseminación se explica por la anatomía, y otras, depende de la capacidad de las células tumorales de invadir lugares específicos. La diseminación puede hacerse directamente a través de los vasos sanguíneos, o indirectamente, a través de los vasos linfáticos. Por medio de estos las células tumorales alcanzan primero los ganglios linfáticos y finalmente el torrente sanguíneo. Los ganglios son unas pequeñas estructuras nodulares que filtran el flujo de la linfa, un líquido claro implicado en el sistema inmunológico, hasta su desembocadura en la circulación sanguínea. Los ganglios linfáticos se localizan en grupos en diferentes áreas del cuerpo, como el cuello, las ingles, axilas o el mediastino, y su invasión por el tumor determina que aumenten su tamaño, denominándose adenomegalías o adenopatías de origen tumoral. La inflamación de los ganglios linfáticos puede ser consecuencia de otras causas no tumorales. Fases evolutivas y respuesta al tratamiento. Por cáncer avanzado se denomina a un tumor que se encuentra extendido más allá del órgano que lo originó, y habitualmente se halla en situación incurable. Gracias a las nuevas terapias y tratamientos combinados, el número de tumores con enfermedad avanzada que se pueden curar es más alto. También son cánceres avanzados aquellos que por su extensión local son difícilmente tratables mediante abordajes regionales, como la cirugía o la radioterapia. El estudio de extensión de la enfermedad se denomina estadificación y las fases evolutivas posibles, estadios. Cada estadio está asociado a un pronóstico y generalmente a un tratamiento específico dependiendo del tumor. A mayor estadio pero pronóstico. Al tratar un cáncer con un tratamiento, se pueden plantear diferentes escenarios. Que la enfermedad progrese a pesar del tratamiento, que permanezca estable, que disminuya en su tamaño, o desaparezca. Es lo que calificamos, respectivamente, como progresión, estabilización, respuesta parcial, o respuesta completa. En la práctica clínica esta gradación se hace por una serie de criterios cuantitativos bien definidos. Habitualmente se emplean los criterios RECIST Response Evaluation Criteria in Solid Tumors, que evalúan cambios en los diámetros de las lesiones tumorales, en las pruebas de imagen, antes y después del tratamiento. Estas pruebas pueden ser equívocas en algunos casos y precisar de estudios adicionales o nuevas pruebas de confirmación. El estado clínico de los pacientes sigue siendo clave independiente del resultado de las pruebas de imagen. El término de cáncer recurrente o simplemente recurrencia o recidiva se refiere a la reaparición de un cáncer tras su curación o remisión completa a un tratamiento. Tal recurrencia puede ser local, cuando se produce en el área donde creció el tumor primario, regional, en la vecindad de este, o a distancia. ¿Qué es la estadificación y cómo se realiza? La estadificación es el medio por el que el médico describe el tamaño del tumor y su grado de diseminación. Es importante porque determina el tipo de tratamiento que será necesario. Se determina a través de pruebas de imagen que estudian las localizaciones de distribución de la enfermedad, como la tomografía computerizada, TAC, o la resonancia magnética, RMN, entre otras, y otros procedimientos como la cirugía. Cada tipo de tumor requiere una serie de exploraciones concretas, bien definidas en las guías oncológicas. Cuando los tumores se encuentran confinados a una sola zona, los tratamientos locales, como la radioterapia o la cirugía, pueden ser suficientes, pero no, sin embargo, cuando han diseminado. El sistema más utilizado es el denominado TNM, actualmente, séptima edición WIC/AJC, 2009. A la T, tumor, tamaño, se le da un valor de 1 a 4, de menor a mayor tamaño. A la N, ganglios, nodes, se le califica de 0 a 3, donde 0 quiere decir que no hay invasión ganglionar y 3 que hay muchos ganglios afectados. Finalmente la M, metástasis, se da como 0 cuando no hay metástasis, y como 1 cuando ha diseminado. Estos datos TNM sirven para agrupar a los pacientes en 4 clases, estadios, donde generalmente son enfermos con tumores pequeños sin afectación ganglionar ni diseminación, el segundo cuando el tumor invade el tejido próximo, el tercero cuando hay mayor invasión local y afectación de ganglios linfáticos, y el 4, casos en los que ya se han producido metástasis.
Así por ejemplo, un tumor T4N1M0, estadio tercero, es un cáncer que ha crecido mucho localmente, llegando a invadir algún ganglio linfático, pero que no ha diseminado. Desde el punto de vista del pronóstico, las probabilidades de curación decrecen a medida que aumenta el estadio. No obstante, ya se ha señalado que la variabilidad entre los distintos tumores y pacientes obliga a considerar otros factores pronóstico específicos. ¿A qué velocidad se desarrolla el cáncer? La velocidad de desarrollo es diferente para cada tipo de tumor y cada uno de sus momentos evolutivos incluso es diferente para tumores con la misma localización, es decir, hay tumores de mama con crecimiento lento y otros tumores de mama con un crecimiento mucho más rápido y más agresivos. En el momento en que se diagnostica el cáncer es raro que éste tenga menos de 1 billón de células, pues con dicha masa celular se alcanza un volumen de alrededor de 1 centímetro 3, y es poco probable que tumores más pequeños den síntomas o puedan ser diagnosticados con técnicas de imagen. Aunque es probable que en esta situación el cáncer lleve cierto tiempo de evolución, meses, años, ya en estas etapas el crecimiento espacial es muy rápido, la proliferación celular es exponencial, y en cortos periodos de tiempo pueden diagnosticarse, aparecer, lesiones que poco antes no eran evidentes. En fases finales, el crecimiento es más lento debido a restricciones de espacio y nutrientes para el tumor, descrito por una curva de crecimiento gompersiano. Esta curva explicaría que el crecimiento de un tumor no es constante, sino que aumenta exponencialmente con el tiempo. Según este modelo, el crecimiento del tumor es máxima cuando éste alcanza aproximadamente el 37% de su tamaño máximo. ¿Cómo afecta el cáncer a los pacientes? Dado que el cáncer puede formarse en cualquier lugar del cuerpo y evolucionar con muchos patrones diferentes de diseminación, sus manifestaciones pueden ser igualmente diversas. Los signos y síntomas dependerán no solo del lugar específico del tumor primario dentro del órgano que se formó, sino también de la velocidad de su desarrollo y de su posible diseminación. Muchos tumores primarios, o sus metástasis, pueden causar hinchazón o tumor, bulto, cuando crecen en partes visibles del cuerpo, como la piel, la mama, o la cavidad oral. La mayoría de las veces estas tumoraciones son indoloras, salvo complicaciones añadidas como ulceración de la piel, sobreinfección, rotura de la cortical del hueso, etc. Por sí mismos estos tumores pueden comprimir nervios, bloquear la vía aérea, el aparato digestivo o vasos sanguíneos, etc. Además pueden ocasionar efectos a distancia del tumor, a través de la liberación de sustancias, hormonas por ejemplo, o de reacciones cruzadas en las que el organismo responde nocivamente frente a sí mismo en un intento de defenderse del tumor, síndromes paraneoplásicos. Es muy característico, sobre todo en cánceres avanzados, que los tumores debiliten el estado general. Esto no solo lo provocan consumiendo nutrientes, sino liberando sustancias que pueden inducir, por ejemplo, desnutrición, caquexia tumoral, cansancio, astenia, o fiebre. Otras expresiones de la enfermedad comunes son las derivadas de las alteraciones sanguíneas, en forma de anemia, infecciones y alteraciones de la coagulación. Hay manifestaciones que no necesariamente obedecen a la presencia de un cáncer, pero que deben alertar para descartar su existencia. Cambios en el ritmo intestinal o urinario, úlceras que no cicatrizan, sangrados sin causa conocida, aparición de masas o bultos, dificultad para deglutir, tos o ronqueras persistentes, o desnutrición progresiva sin causa aparente. Conviene recordar que muchos síntomas que se producen en el tumor se producen en múltiples otras enfermedades benignas. Por ejemplo, una tos seca subaguda, semanas de evolución, es más probable que se trate de una tos irritativa secundaria a una infección respiratoria que un cáncer de pulmón. Sin embargo, ante cualquier síntoma persistente, se debe consultar a un médico de atención primaria. Causas del cáncer. El DNA es el código de instrucciones que posee cada célula para programar sus funciones, incluyendo el crecimiento y la división. El cáncer es una enfermedad que sucede como resultado de un daño en el DNA, genético, y en los mecanismos de regulación del mismo, daño epigenético, y que resulta en una proliferación celular incontrolada. El daño que se produce en el DNA o en sus reguladores puede ser heredado de los padres, producido por agentes externos, carcinógenos, o ambas cosas. En términos generales, los factores externos serían responsables del 90% de los cánceres, y la mitad de los mismos se producen por los siguientes factores: tabaquismo, alcohol, sobrepeso e inactividad física. Para explicar las causas del cáncer es conveniente aclarar primero algunos conceptos básicos. ¿De qué estamos hechos? Las células son las unidades básicas del organismo, que se agrupan para formar sucesivamente tejidos, órganos y aparatos.
Las células crecen y se dividen a través del proceso conocido como ciclo celular. Las células madre son las poblaciones celulares más iniciales, capaces de generar diversas estirpes celulares, autorrenovarse, y proliferar extensamente. Las proteínas son los elementos que realmente desempeñan las funciones. Existen miles de ellas, con diferentes cometidos, como el dar soporte estructural a la célula, controlar reacciones químicas, transportar otras proteínas dentro o fuera de la célula, activar o inactivar genes, transmitir señales al interior o exterior celular, etc. El DNA, o ADN, ácido desoxirribonucleico, es el libro de instrucciones que dirige a la célula para producir las proteínas. Se trata de una estructura a modo de cadena formada por 4 elementos más sencillos, los nucleótidos o bases, adenina, citosina, guanina y timina, que se unen entre sí de forma específica, A con T, C con G. Se forman así 2 hebras complementarias que se engarzan en una estructura helicoidal, la doble hélice de DNA. El ADN se condensará en el núcleo de la célula, formando parte de una estructura mayor, los cromosomas. Las regiones de los cromosomas que gobiernan la producción individual de una proteína se denominan genes, y la colección de 30.000 genes que se contiene en nuestros 46 cromosomas, genoma. Las mutaciones son procesos en los que la secuencia de nucleótidos de un gen se altera, induciendo a errores en la producción de proteínas, y por tanto en las funciones celulares programadas. Las células normales se defienden de estos errores a través de mecanismos reparadores, y cuando el daño es severo, a través del suicidio celular, apoptosis. La epigenética se refiere al estudio de los mecanismos que alteran la expresión, funcionamiento, de los genes sin alterar su secuencia, sin mutaciones, en el DNA. Se trata de mecanismos heredables y parecen ser muy importantes en la progresión del cáncer. ¿Cómo se produce el cáncer? Cualquier fenómeno carcinógeno que dañe los genes en nuestras células, por ejemplo a través de la producción de los destructivos radicales libres, puede ocasionar cáncer. Pero para que la célula se torne cancerosa, transformación cancerosa, ha de concursar daño en varios genes causantes de cáncer en la misma célula. Es decir, los genes alterados tienen que formar parte de unos procesos característicos, o huellas, inherentes a la propia formación del cáncer. Proliferación celular, o en sus inhibidores, resistencia a la muerte celular e inmortalidad, formación de vasos sanguíneos, capacidad de diseminación, reprogramación energética y evasión al sistema inmune. Debido a que cada uno de estos procesos es enormemente complejo, con participación de muy numerosos mediadores que interactúan entre sí, puede llegarse a la misma enfermedad a través de mutaciones muy diversas. En realidad, esta gran variación supone que se trata de enfermedades distintas agrupadas bajo un mismo nombre. La importancia de esta diversidad la vamos conociendo cada vez mejor. Así por ejemplo, bajo el término de cáncer de mama, agrupamos enfermas cuya enfermedad expresa distintas combinaciones de marcadores moleculares que requieren tratamientos diferentes. Se considera que existen una serie de etapas necesarias en la génesis del cáncer, carcinogénesis, que se desarrollan en un lapso de tiempo variable, que dura décadas con frecuencia.